Golpe a Trump. La Corte Suprema mantiene vivo a DACA. El máximo tribunal rechaza el pedido del gobierno de revisar un fallo anterior que reactivó el programa que protege de la deportación a los Dreamers. No a las armas de guerra. El representante republicano Carlos Curbelo abre la polémica al pedir que se prohíba su venta. Lo dijo en el especial Nunca Más de Noticias Telemundo. Mientras los profesores regresan a la escuela de la masacre. Vendidos por $50. Ese es el precio que habrían cobrado policías mexicanos para entregar a 3 italianos al cártel Jalisco Nueva Generación. Los extranjeros se encuentran desaparecidos desde el pasado 31 de enero. El máximo tribunal se negó a revisar de forma urgente, como pretendía el gobierno, el fallo de la Corte de San Francisco que reactivó el programa DACA. Por lo tanto, de momento, DACA no se suspenderá el 5 de marzo, dentro de una semana, tal y como el presidente Trump determinó en el mes de septiembre. Ahora la decisión queda en manos de la Corte de Apelación de San Francisco, que deberá decidir cómo proceder judicialmente, y del Congreso, que sigue negociando políticamente el futuro de DACA. En este contexto es importantísimo, amigos, importantísimo que los Dreamers, cuyos permisos vencen en los próximos 150 días, los renueven y extiendan. Estos son en líneas generales los puntos más importantes de la decisión de la Corte Suprema, pero ¿cómo se traduce esto en el proceso de los Dreamers? Nos acompaña nuestra abogada de inmigración, Alma Rosa Nieto. Doctora, gracias por estar con nosotros. Lo primero, como decíamos, el mensaje para quienes tengan que renovar. Muy importante, no esperen 1 o 2 meses antes de que va a caducar su tarjeta actual, sino 150 días antes hay que entregar y someter esa renovación. No sabemos qué va a pasar en el futuro, si el Congreso va a actuar o no, o las Cortes van a actuar o no, así es que hay que ingresar esa solicitud y les recuerdo, para los que ya tienen el DACA. Ahora, esto regresa a la novena. ¿Cuál sería el calendario, doctora? Impredecible el calendario. En la fecha que tenemos ahora, tope del 5 de marzo, queda un poco borrada en mi opinión, y ahora el Congreso va a tener más tiempo para actuar y poder llegar a una solución, ya sea temporal o permanente. Y ahora la Corte de Apelación también tiene tiempo para escuchar el caso y decidir si se va a parar el DACA o va a continuar. Pero no tenemos la verdad de indicio de cómo pudiera la novena o ciertamente la Corte Suprema decidir, ¿verdad? Bueno, la Corte Suprema ya decidió y decidió que ellos están fuera del caso, que la Corte más baja, que es la de apelaciones, haga su fallo, porque este no es un problema de seguridad nacional. Doctora, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. La decisión supone una victoria de los Dreamers frente al presidente. Les da un respiro de al menos unos días. Con nosotros está Juan Escalante, vocero de la Asociación America's Voice. Juan, gusto en verte. ¿Cómo interpretan ustedes esta noticia? Bueno, fíjate que lo que entendemos es de que esta decisión no solamente es una victoria para la comunidad indocumentada y para los Dreamers, sino que también es una victoria para todo el país, ya que los Dreamers podrán seguir trabajando y aportando con sus talentos a las comunidades y a los estados y al país que ellos califican como su hogar. Entonces es más que todo un buen respiro, una noticia que recibimos con alegría, pero al mismo tiempo reconocemos de que esto no es una solución permanente y necesitamos que el Congreso y el presidente se pongan de acuerdo para aliviar esta situación que nosotros enfrentamos día a día. Hasta hoy, ¿no? Ha sido ese 5 de marzo, esa fecha final, ¿verdad? Que puede ser que no tengamos que ver. Pero no quiere decir, Juan, que en un futuro después del 5 de marzo no puedan venir malas noticias. Por supuesto, y bueno, creo que para recalcar en eso del 5 de marzo, personalmente para mí esa fecha sigue siendo algo concernante en cierta forma, ya de que aplicar al programa de DACA, es decir, tener el trámite hecho, no te otorga ningún tipo de protecciones. Juan Escalante, muchísimas gracias. Gracias. El presidente Trump le pidió hoy a los gobernadores no tener miedo a enfrentarse a la Asociación Nacional del Rifle. Sin embargo, el mismo Trump no termina de fijar una posición clara sobre el control de armas. Algo que, como nos dice Rogelio Morataglia, sí hizo el representante republicano Carlos Curbelo en nuestro especial Nunca Más. Avanzar políticas
La propuesta republicana más atrevida sobre el control de armas se produjo en el especial Nunca Más de Noticias Telemundo. Ningún arma estilo militar debe estar en manos de civiles. Esas armas son para el ejército, para la policía, cuando sea necesaria, pero yo no apoyo que esas armas se puedan vender. El congresista republicano Carlos Curbelo cruzó una línea a la que casi ningún miembro de su partido se había siquiera acercado. Carlos Rodríguez es el estudiante del movimiento Never Again o Nunca Más, que cuestionó a Curbelo. Siento que los congresistas y los legisladores hablan mucho. La respuesta le sorprendió y está totalmente de acuerdo. Estas armas fueron diseñadas para la guerra, no fueron diseñadas para estar en la calle y defenderse a sí mismo. Algunos demócratas opinan sobre la propuesta del congresista republicano. Cuando alguien propone algo que en California ya hemos hecho por años, yo digo, muy bien. Pero también digo, ya era tiempo. Buscamos una reacción de la Asociación Nacional del Rifle y de algún congresista republicano a los comentarios de Curbelo, pero hasta el momento no han respondido. Tampoco el presidente Trump acaba de concretar las medidas para que no se repitan más masacres, aunque hoy dijo que está decidido a prohibir los dispositivos que convierten los rifles semiautomáticos en ametralladoras. Bump stocks, we're writing that out. I'm writing that out myself. I don't care if Congress does it or not. Pero independientemente de las diferentes propuestas, los estudiantes lo que quieren es que esta vez sí se haga algo para honrar además la frase que da vida a su movimiento y que una masacre como la que ocurrió aquí no se repita nunca más. Nosotros tenemos la voz, ellos tienen el poder, así que ponemos nuestra voz en sus manos para que ellos nos ayuden a nosotros en el futuro. Y ese futuro es hoy. En Parkland, Florida, Rogelio Moratagle, Noticias Telemundo. Entre tanto, el policía acusado de no actuar durante la masacre salió a defenderse. Lo hizo a través de su abogado, quien en un comunicado dijo que el oficial Scott Peterson, que se encontraba armado en el campus, no ingresó a la escuela porque creía que los disparos venían desde afuera del edificio. Peterson ha sido blanco de una lluvia de críticas, incluyendo la del presidente Trump, quien hoy calificó su conducta como repugnante y aseguró que él hubiera actuado de una manera muy distinta. You don't know until you test it, but I think I really believe I'd run in there even if I didn't have a weapon. And I think most of Pues en medio de todo este tira y afloja sobre las armas y del movimiento Never Again, Nunca Más, hoy la primera dama, Melania Trump, entró en el debate y no precisamente para darle la razón a su esposo. I have been heartened to see children across this country using their voices to speak out and try to create change. Mientras los profesores de la secundaria Stoneman Douglas regresaron de nuevo a las aulas, preocupados sobre todo por ayudar a los estudiantes a superar sus traumas. Lourdes Hurtado estuvo con ellos. Un arcoíris dio la bienvenida esta mañana a los profesores de Marjory Stoneman Douglas, que hoy regresan a trabajar por primera vez desde el tiroteo. Pero estos maestros no vuelven a las aulas pidiendo armas, sino la compañía de estos perritos, entrenados para tranquilizar a quienes han sufrido un trauma. When you pet a dog, the oxytocin raises in your body and it helps to relax you and calm you. And it's keeping them in the moment as opposed to having them think about what happened here. Una profesora ya solicitó que uno de ellos permanezca dentro de su salón de clases por el resto del ciclo escolar. La encargada de la biblioteca pidió la compañía de otro por al menos unas semanas. Naturalmente intuitivos, estos 6 perritos se acercan a quienes muestran ansiedad y depresión. Ellos transmiten confianza, que es lo que necesitamos en este momento, porque muchos niños dicen que no están confiando en nadie. Y es que los profesores que hoy se preparan para retomar clases el miércoles utilizarán todos los recursos que tengan a la mano. Yo me pasé hoy la tarde cambiando mis pupitres en la habitación, organizando de nuevo la habitación, buscándole algo nuevo para que no sea el mismo salón a donde regresan. Psicólogos del distrito acudieron a la escuela para sugerirles cómo ayudar a los alumnos en este proceso. Hablar con los niños, dejar que hablen, que ellos saquen todas sus emociones. Y mientras los maestros se preparan, la escuela considera demoler el edificio 1200 en donde ocurrió el tiroteo, justamente para evitar que ninguno de sus estudiantes vuelva a caminar en los pasillos en donde perdieron a 17 alumnos y queridos profesores. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo. En California se viven horas de extrema tensión y pánico por las nuevas redadas de ICE. A pesar de que la alcaldesa de Oakland alertó a la comunidad sobre los operativos, se han confirmado más de una decena de arrestos. Cristina Londoño tiene detalles y reacciones.
Las redadas habían sido anunciadas, pero a los familiares de este padre y esposo su arresto los tomó de sorpresa. Simplemente se pasaron para atrás de la yarda y lo preguntaron qué era su nombre, yo creo, o algo, y cuando lo miré ya lo venían sacando. Con su detención en Napa, activistas han confirmado al menos 11 en 4 ciudades del área de la bahía. Algunos, según denuncias, por estar en el lugar equivocado a la hora equivocada. Agentes del ICE ingresaron en un mercado y simplemente por el perfil racial detuvieron a varias personas. En una medida inusual, la alcaldesa de Oakland había advertido 24 horas antes que las redadas venían. Creo que es mi responsabilidad para dar esta información para mi comunidad. En respuesta a fuertes críticas, añadió que recibió la información de fuentes creíbles, pero no oficiales. La advertencia de la alcaldesa de Oakland está siendo vista como el mayor desafío al gobierno hasta el momento, porque además de no cooperar con ICE, está demostrando estar dispuesta a sabotearles los operativos. Sin ofrecer más detalles, ICE nos dijo que aunque no realizan redadas indiscriminadas, bajo su nueva política cualquiera que esté aquí en violación de las leyes migratorias puede ser arrestado y puesto en proceso de deportación. Muchos en la comunidad agradecen la advertencia, pero tienen los nervios de punta. Que está con ese pendiente de que te tienes que salir a trabajar y estarte cuidando de que quién viene tras de ti, voltear para los lados. En Oakland, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Será por las deportaciones o la seguridad en la frontera, pero ha caído en picada el número de indocumentados viviendo en Estados Unidos. El 2016, el año que Donald Trump ganó la presidencia, cayó a su nivel más bajo desde el 2003. Las cifras las reporta el Centro de Estudios de Migración y las causas las averiguó María Paula Ochoa. Israel recuerda como si fuera ayer, el día en que fue deportado a México en el 2014, después de vivir en Texas 34 años. En el momento de mi deportación fue el día más triste de mi vida, ¿no? Porque yo estaba perdiendo mi casa, estaba perdiendo mi empresa, mi familia. El caso de Israel es cada vez más frecuente. Según el Centro de Estudios de Migración, en el 2016, el número de inmigrantes indocumentados llegó a su número más bajo desde el 2003. 10.8 millones. Empezó a disminuir en el 2010 bajo el gobierno de Obama. Él quería, según él, que tuviéramos una reforma migratoria y para trabajar con los republicanos y con el Congreso tenía que expulsar a muchos mexicanos. Durante ese periodo, 6 de los 10 estados con mayor población indocumentada experimentaron una reducción de más del 10% y el número de mexicanos cayó de forma espectacular. 1 millón de indocumentados menos en 6 años. También, dice el reporte, se debe a la disminución de indocumentados que cruzaron la frontera. Pues a qué viene la gente si no hay trabajos, están cerrando negocios y si no hay trabajos, ¿de dónde compra uno? Muchos inmigrantes ya no buscan el sueño americano, prefieren irse a otros países que ofrecen otro tipo de ventajas económicas, aseguran activistas. Según el centro que hizo el análisis, estas cifras demuestran que los gastos masivos para la construcción del muro y el fortalecimiento de la seguridad fronteriza no son tan necesarios como pretende el gobierno del presidente Trump. Ese muro refleja justamente, sería un elefante blanco que se ponga ahí porque no va a ser necesario. Creemos que ese dinero se puede usar en otras cosas mucho más importantes. En Los Ángeles, María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. Citibank va a reembolsar más de $330 millones a miles de clientes de tarjetas de crédito. El banco informó que les cobró intereses excesivamente altos debido a una falla en el cálculo de las tasas. El problema afectó a casi 2 millones de clientes desde el 2011. En promedio, cada uno recibirá un reembolso de $190. Ha tomado un giro abominable la desaparición de 3 italianos en México. Unos policías confesaron que se los vendieron al cártel Jalisco Nueva Generación por $50. La investigación también vincula a una de las víctimas con criminales, pero su familia lo niega y demanda que los regresen vivos. Raúl Torres informa. En la última comunicación con su familia, los 3 italianos dijeron vía teléfono celular que policías municipales de Tecalitlán, Jalisco, los tenían detenidos en esta gasolinera. Luego desaparecieron, era el 31 de enero pasado. 4 policías ya fueron arrestados. Confiesan que haberlo entregado a otras
personas de la delincuencia organizada. Según la investigación, los policías entregaron a Rafael Russo, a su hijo Antonio y su sobrino Vincenzo Cimino a cambio de $50 al cártel Jalisco Nueva Generación. Desde Nápoles, en Italia, la familia pidió justicia. Mio figlio, mio marito e mio nipote si stanno distruggendo, quindi al più presto mi devono aiutare. Sin embargo, Rafael Russo tiene antecedentes criminales. En Italia lo busca la policía por fraude. En México fue arrestado en 2014 por venta de maquinaria falsa. Una hipótesis oficial es que le vendieron máquinas a un criminal y por eso se los llevaron. He dado la instrucción de que no se criminalice por parte de la Fiscalía. Si bien hay información y elementos que aportan a la investigación. Otra hipótesis es que los italianos eran extorsionados por criminales que luego se los llevaron. Lo cierto es que ahora son parte de los muchos desaparecidos de este país. En su reporte anual, Amnistía Internacional confirmó 34,000 desaparecidos, muchos por fuerzas de seguridad. Necesitamos que el gobierno implemente mecanismos de búsqueda e investigación penal. En Italia, solo quieren que vuelvan sanos y salvos. Quiero solamente ir a abrazar mi familia, por favor, nos ayuda nosotros. Pero hasta ahora nada se sabe de los 3 italianos. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. Tampoco se sabe nada de Norma García, una joven mexicana secuestrada por unos criminales que la contactaron con engaños a través de Facebook. Según activistas, es la nueva manera de operar de los tratantes de personas. Víctor Silva habló con su madre, quien no pierde la fe a pesar de las noticias devastadoras. Son días de dolor y angustia para Lourdes, que lleva más de un mes sin ver a su hija. El 15 de enero pasado, Norma García, de 24 años, salió del trabajo rumbo a casa en Chimalhuacán, Estado de México, y en el trayecto desapareció. Las investigaciones determinaron que fue secuestrada por una banda de criminales que se dedicaban a enganchar a jóvenes a través de Facebook. Que la persona que agarraron actúa así, que las contacta por Facebook. Según la Fiscalía del Estado de México, Norma fue engañada con una oferta laboral. Sus agresores ya se encuentran detenidos y confesaron haberla asesinado. Que él dice que la mató y que la violó y que la tiró. Pero su cuerpo todavía no aparece, así que la angustia aumenta, pues su familia teme que continúe en manos de la delincuencia. De acuerdo con la organización Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, estas jóvenes que son enganchadas a través de redes sociales podrían ser reclutadas para actividades ilícitas. Para servicios sexuales, otros es para lo que son halcones o fabricar droga o sicarios. La organización ha documentado un incremento de esta modalidad en los últimos 5 años. Por eso pide tener cautela al subir información privada. Cuiden lo que suben y no suban dónde viven. Contactamos a las oficinas de Facebook en México para conocer su posición sobre el caso, pero no obtuvimos respuesta. Sin embargo, en anteriores ocasiones, la compañía ha afirmado que son conscientes del